Pues una de las experiencias que más me afirmó aquí en las cosas de Dios fue una experiencia que tuve por estar viéndolo a todos ustedes, lo de República Dominicana. Wow. Entonces allá en Colombia como que de pronto muy poco se ve ese sacudimiento, como que es como un poco más calmado. Pero eso a mí me llamaba totalmente la atención. Y yo decía, Señor, yo quiero tener eso. Yo le decía, Padre, ¿cómo hago por tener eso? Te están hablando que si tú vas al monte, tú no vienes igual. Aleluya. Ay, 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 ay. Y resulta que yo dije, que así es que. Y allá poco se va al monte. Allá más que todo es recámara, más que todo es el cuarto. Yo ese día dije, yo me voy para el monte. Alaba ahora. Porque ya yo no quiero ser un cristiano normal. Ya yo no quiero ser un cristiano sobrenatural. Ahora yo quiero ser un cristiano que viva en lo sobrenatural. Yo recuerdo que el tío mío, ministrador de la finca, se posicionó y nos dice, no se suban en ese monte ni en esa loma porque va a venir un rayo y los va a matar. Y yo dije, bueno, que me mate si me quiere matar, pero como no me mate cuando yo venga bajando, yo voy a venir con algo de Dios tremendo. Ese momento nosotros subimos a esa loma y simplemente dije, Espíritu Santo, ven. Sheila. Y en ese momento se creó una nube y el agua se paró por todo el pueblo y nada más llovía en esa nube. Y lo que llovía era como aceite. Cuando eso empezó a caer sobre nosotros, unos caían vomitando, otros caían danzando, otros caían hablando en lengua. Y el Señor nos empezó a hacer libres en ese momento. El mismo Espíritu Santo nos libertó en ese momento. Pero lo más impresionante fue cuando nosotros bajamos de ese lugar. Dios te bendiga, familia. Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Estamos aquí desde Excelencia Cristiana Televisión. Te saluda tu hermana, tu amiga Teresa Polanco. Un abrazo a la distancia. Qué bueno que estás ahí. Qué bueno que estás conectado. Qué bueno que estás esperando algo nuevo de parte de Dios para tu vida espiritual. Quiero que te mantengas en sintonía, no le cambies, quédate hasta el final. Tenemos una visita desde Cartagena, Colombia, un hombre de Dios, un evangelista que nos está visitando aquí en nuestra República Dominicana, pero yo quiero que sea él que se presente y luego vamos a escuchar del testimonio y de las experiencias que este hermano le ha tocado vivir en el Señor. Que sea él que se presente delante de cada uno de ustedes. Dios te bendiga, ministro. Dios le bendiga más, sierva. Gloria a Dios, aleluya. De verdad que es un privilegio estar aquí en República Dominicana. Amén. Y sobre todo estar pues siendo entrevistado por Excelencia Cristiana. Aleluya. Yo sé que Dios me ha traído con un propósito en este lugar y lo que Dios dijo que va a hacer, Dios lo va a hacer. Aquí le habla su servidor Jesús Quiñones desde Colombia. Amén, la ciudad de Cartagena, cerca un pueblo que se llama Santa Catalina de Alejandría. Hoy estamos aquí con algo que Dios trae para toda esa gente que está escuchando. Amén, amén. Yo sé que sí hay una expectativa buena, hay una expectativa bonita. La Biblia dice que son hermosos los pies de aquellos que traen buenas nuevas. Y nuestro hermano vino aquí con una asignación y ha querido compartir este tiempo con nosotros para que le conozcamos y para que conozcamos lo que Dios ha hecho en su vida. Y no le voy a quitar más tiempo al varón de Dios. Y yo quiero que iniciemos con la niñez del varón. Vamos a introducir para conocerlo, para que usted sea conocido en todos los puntos del mundo donde llega Excelencia Cristiana. ¿Cómo fue la niñez del varón? Wow, tremendo. Pues bueno, para iniciar mi niñez desde temprana edad, pues no fue una niñez muy fácil. Fue una niñez también que tuvo muchas complicaciones, ya que yo podía ver cómo mi padre le pegaba a mi mamá. Yo podía ver cómo mi mamá se encerraba en el baño junto conmigo llorando. Y yo podía ver cómo mi padre trataba a mi mamá. Wow. Pero que más adelante también pude ver el poder de Dios y que Dios me tenía con un propósito. Wow. Yo recuerdo una vez que siendo muy niño, aproximadamente tenía 10 años, estaba jugando en una cancha y iba pasando una pastora llamada María Mejía, una mujer de Dios,
iba pasando y en ese tiempo era la fecha de diciembre, acostumbraban mucho a dar regalo y todo eso. Y ella iba pasando por la cancha donde yo me encontraba y me dijo, ve a la iglesia que tengo un regalo para ti. Wow. Y yo como que, yo voy a buscar ese regalo, pues yo creía que era un juguete, yo creía que era algo de esto. Vamos a ver que ella estaba hablando en el ámbito espiritual. Wow. Amén. Y resulta que yo me bañé tempranito y al día siguiente fui a buscar mi regalo a la iglesia. En fin, yo fui tan lleno de papá en ese lugar que de verdad me traje un regalo especial. Y no fue precisamente un juguete. Wow. Fue un regalo del Espíritu Santo. Porque desde que salí de ese lugar, ese niño no volvió a ser el mismo. Wow. Amén. Ese niño volvió a ser diferente. Y de ahí, de partir de todo eso, entonces mi vida tornó de una manera distinta, una manera diferente. Wow, wow, vemos cómo el propósito de Dios en nuestras vidas, desde el vientre de nuestras madres somos marcados, somos señalados por Dios. Sabiendo esto, Satanás trata de distorsionar, trata de torcer ese propósito, marcándonos, hiriéndonos, golpeándonos, para que no se cumpla lo de Dios en nuestra vida. Pero qué privilegio y qué buena aventuranza que aún teniendo tú solamente 10 años, viendo a tu papá golpeando, maltratando a tu madre, viendo tú estas cosas que no entendía, porque ¿qué puede entender un niño de 10 años sobre lo que es maltrato, sobre lo que son situaciones matrimoniales, en la relación del hogar, gloria al Señor? Y mira cómo Dios le da un giro a la vida. Mira cómo Dios cambia la historia y en vez de la marca del papá terrenal, pues comienza a guiarte la marca del papá celestial. Wow, qué bonito, qué impresionante. ¿Qué siguió pasando después de este impacto de Dios, después de este encuentro con Dios, donde un niño lo que está buscando es algo, un dulcito, o está buscando quizá un carrito, pero tú te encontraste con algo más profundo, más poderoso y sobrenatural, que yo entiendo que al principio tú no supiste asimilar? Wow, claro que sí. Bueno, pues como le venía diciendo, yo me traje el mejor regalo. Me traje una llenura del Espíritu Santo. Pero en el lapso de tiempo, pues era un niño, empecé a buscar a Dios tremendamente, a meterme fuertemente con Dios. Pero usted sabe que cuando ya una persona va creciendo en medio de la juventud, ve tantas cosas, ve tantas acciones de las otras personas y todo esto. Y llegó un tiempo donde el enemigo buscó de acecharme, el enemigo buscó de zarandearme, el enemigo buscó la forma de sacarme del propósito de Dios. Y pues en medio de todo eso se metió la champeta urbana. No sé si ustedes conocen acá lo que es la champeta urbana. Eso. Bueno, mira, la champeta urbana es un género de música. Por ejemplo, aquí es el dembow, allá es la champeta urbana. Entonces eso se metió, eso me llamó la atención más adelante y eso hizo de que yo me alejara de Dios. Eso hizo de que yo me apartara de Dios. Ya que grabé una canción y se pegó pues en todos los lugares de Santa Catalina y en los diferentes municipios. Entonces eso hizo como que yo me alejara de Dios. Ok, gloria al Señor. Entonces vemos como que fue una oferta. Sí, exactamente. Esto vino como una oferta de Satanás para separarte del propósito de Dios. Mira, tenemos que tener mucha cuenta, y más a los jóvenes que nos escuchan, que nos ven con llamado poderoso de parte de Dios y que comienzan una búsqueda, una intimidad con el Señor, pero que viene Satanás con ofertas, viene Satanás a presentarle cosas del mundo y logra seducirlos, logra arrastrarlos. ¿Qué tiempo ya tenías tú en el Evangelio y qué ya tú habías experimentado en el Señor hasta que vino, vamos a decir, esta oferta? Gloria al Señor para siempre. Atamos todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera impedir el desarrollo y todo lo que quiera impedir que este hombre testifique lo que muchos jóvenes van a escuchar a través de este mensaje y que les va a servir como fundamento para su vida espiritual, para su llamado. Gloria al Señor. Al enemigo no le gusta que testifiquemos estas cosas. Atamos todo espíritu contrario que quiere impedir que nuestro hermano siga desarrollando este poderosísimo testimonio que va a ayudar y a direccionar a muchos jóvenes
que están en esa condición. Quiero servirle al Señor, pero estoy siendo atraído, estoy siendo tentado, estoy tambaleando, estoy cavilando, gloria al Señor. Te decía que qué tiempo ya tenías en el Señor, qué habías experimentado, qué ya Dios había hecho a través de ti cuando se presentó esta oferta de Satanás. Bueno, mira, lo mejor que yo pude hacer en medio de esa niñez antes de que me apartara fue tener un deseo, y era que mi mamá buscara a Dios. Yo recuerdo que en medio de esa niñez yo le decía a Dios, yo quiero que mi mamá te busque. Wow. Yo quiero que mi mamá te sirva. Y tanto así que yo me empezaba a meter mucho en ayuno por mi madre. Y una vez yo salía de un ayuno y yo le dije, Señor, ¿hasta cuándo? Yo necesito que mi madre busque a papá, yo necesito que te busque. Y entonces ella, Dios viene y me dice, esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Aleluya. Y yo le dije, bueno, entonces ten misericordia de mí, ten misericordia de mi madre. Pero yo necesito de que ella esté en tus caminos. Y recuerdo que ese mismo día llegué donde ella trabajaba. Y le dije, madre, ¿tú cómo prefieres verme? ¿Prefieres verme en una cantina como hay muchos allá? Y le señalé una cantina. Wow. ¿O prefieres verme en Cristo? Y ella no me respondió. Yo recuerdo que no me respondió. Simplemente a los 2 días yo vi a mi madre en la iglesia. Y desde ese momento hasta mi madre está firme en la iglesia. Santo. Y ha sido esa mujer la cual ha sido sus oraciones de efecto para mi vida. Tanto así que cuando entonces yo me alejo de Dios, entonces viene el proceso de ella. Aleluya. Entonces ella ve a su hijo que empieza a cantar champeta urbana, que empieza a llegar a las 3 de la mañana a su casa, que llega a su casa todo vuelto nada, llega borracho, lleno de droga, llega en un momento totalmente de destrucción. Pero sabe, lo más impresionante de todo esto era cuando yo llegaba a mi casa así. Wow. Yo recuerdo que cuando yo llegaba a mi casa así, a las 3 de la mañana, siempre los fines de semana encontraba a mi madre de rodillas orando. Wow. A las 3 de la mañana la encontraba de rodillas orando. Y sabe, ya era tanto de verla así que yo simplemente la enviaba y me iba a dormir. Pero usted cree que ella simplemente se quedaba de rodillas cuando yo pasaba. Yo recuerdo que cuando yo me iba a acostar, ella se levantaba de sus rodillas, tomaba aceite y empezaba a ungirme. Y empezaba a decir, tú vas a ser un profeta. Tú vas a ser un evangelista. Aleluya. Tú vas a ser un pastor. Tú vas a ir a las naciones. Y ahora yo estoy viendo esa promesa cumplirse. Wow. Ahora yo estoy viendo que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Ay, Dios mío. Yo no sé cuántas madres ahora mismo están quizás viendo a sus hijos en un estado difícil, en un estado donde ellas no quieren verlo. Solamente vengo a decirte, si Dios lo hizo con mi madre y me cambió, Dios también lo puede hacer contigo, mujer. Si Dios lo hizo con mi madre, Dios también lo puede hacer contigo. ¿Sabe? Porque yo soy un testimonio vivo de que lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Sabe? A mi mamá no le importó de que yo estuviera allá lejos. Ella nunca dejó de perseverar. Nunca dejes de perseverar, porque Dios te ha dado una promesa que tú y toda tu casa servirán a Jehová. Aleluya. Yo necesito que madres hoy se levanten. Yo necesito que mujeres de Dios digan, yo me pongo de pie a pelear por mi familia. Yo me pongo de pie a pelear por mis hijos. Aleluya. Porque algo grande va a ser Dios en tu vida. Aleluya. Y yo recuerdo que mi madre siempre me rociaba aceite cuando estaba dormido. Dios y mío. Todo eso. Y llegó un momento donde ya yo me sentía mal cantando. Wow. Yo me sentía mal en los bailes, allá se le dice bailes. Amén, yo me sentía demasiado mal y como que yo me siento aburrido aquí, ya yo me voy para mi casa. Es decir, Dios estaba trabajando, Dios estaba haciendo algo sobrenatural en el mundo espiritual. La mano de Jehová se estaba moviendo a favor de la oración de mi madre. Y la mano de Dios se va a mover a favor de ti también. Santo Dios. Y sabes, yo recuerdo
que la última vez a mí me tocó un concierto en Coveñas Sucre. Y cuando yo estaba en ese concierto, era puros soldados. Había más de 1000 soldados ahí en Coveñas Sucre. Y fui con un primo, el cual me acompañaba a hacer todas las fechorías, el cual me acompañaba a andar haciendo lo malo. Y yo recuerdo que empecé a cantar, pero el Señor hablaba a mi oído y me decía: tú eres mi soldado. Wow. Dios me decía: aleluya, tú eres mi soldado. Chama. Y ¿sabe qué era lo más impresionante, sierva? Porque cuando yo llegaba un momento y decía: ¿dónde están los que aman a Dios? Eso se formaba un alboroto. Era Dios dándome las señales de que cada vez que levantara mi mano y dijera: ¿dónde están los hijos de Dios predicando? Entonces algo iba a pasar. Era Dios dándome esa señal. Y ¿sabe? Cuando yo salí de ahí, de ese concierto, yo dije: yo tengo ganas, es como de predicar la palabra. Yo siento que Dios no me ha llamado para cantar. Power. Yo siento que Dios no me ha llamado para cantar. Yo siento que Dios me ha llamado es para predicar. Aleluya. Y si tú me has llamado para predicar, Jehová, entonces dame el dominio propio para yo empezar a pelear en el mundo espiritual y para que mi vida tenga una transformación. Dios mío. Y sabe, yo en ese momento le dije al primo mío, le dije: yo creo que me voy a meter con las cosas de Dios. Aleluya. Firmemente. Y él me dijo: ¿será? Yo le dije: claro que sí. Y es necesario de que tú lo busques también. Oye. Y sabe, en ese momento mi vida empezó a tornar diferente. Yo empecé a ir a la iglesia, empecé a buscar a Dios. Wow. Y cada día lo buscaba más. Y llegó un momento en que el primo me dijo: ajá, y entonces tú me vas a dejarme solo en todo esto. Y yo le dije: ven acá, yo no te voy a dejarte solo. Yo simplemente quiero que tú busques a Dios ahora conmigo. Y él me dijo: espérate, yo todavía no estoy preparado. Pero yo le dije: tranquilo, tranquilo, porque tú no necesitas estar preparado para buscar a Dios, porque Dios te prepara a ti. Alaba. Hay gente que está diciendo: yo necesito estar preparándome para buscar a Dios. Yo te vengo a decir: tú no necesitas estar preparado. Tú lo que necesitas es decidirte, porque Dios es el único que te viene a preparar a ti. Cuando tú buscas a Dios y entras en la rueda del alfarero, la transformación tuya va a ser totalmente sobrenatural. Aleluya. Y yo lo digo porque hay personas que están diciendo eso ahora mismo. Sí. Pero que tienen que entender que hoy es el tiempo de buscar papá. Sí, amén, así es. Y en ese momento, al día siguiente, yo recuerdo que me acerqué, había un colchón y él estaba de frente. Y yo le dije: ¿sabe qué me dice el Señor, varón? Que te dé una oportunidad para que tú lo busques. Aleluya. Porque el diablo quiere acechar contigo. Y pues él no escuchó. Él siguió su camino y se fue de donde yo vivía hacia un municipio llamado Santa Rosa. Y ya como a los 2 meses, yo recuerdo que me traen la noticia de que lo mataron. Wow. Y cuando me traen esa noticia, yo quedo como que en shock, porque ya Dios venía hablando. Antes de que a ti te pasen las cosas, Dios habla. Sí. Porque no hay nada que pase si Dios no se lo muestra a sus profetas primero. Y en ese momento para mí hubo un choque, porque ya Dios nos había hablado y Dios había permitido de que yo le hablara también. Ese día había llegado también una profeta allá y nos había dicho a los dos: es la última oportunidad. Y yo entendí como que era Dios que estaba hablando en ese momento. Y usted sabe que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Y yo la obedecí. Pero en ese momento él siguió queriendo hacer lo mismo. Y sabe, cuando Dios habla, haga caso. Sí. Cuando Dios dice ven, llega. Porque Dios llama con lazos de amor. Amén. Pero también Dios es fuego consumidor. Dios también llega un momento en que llama fuerte. Y hay gente que Dios le está llamando con lazos de amor y no ha querido acatar el llamado de Dios. Wow. Es el momento y es el tiempo de que tú vengas a buscar a Cristo. Entonces yo recuerdo que en ese momento, sierva, hubo un choque para mí. Sí. Un choque fuerte. Pero yo decidí meterme fuertemente con Dios. Yo decidí ahora dale más duro a Satanás y pisarle la cabeza a él. Porque en ese momento
Me dieron ganas de empezar a predicar por todos lados. Aleluya. Tanto así que llegó un lapso de tiempo que hasta en la discoteca me metí a predicar. Wow. Amén. Pero lo más importante de todo esto es que Dios, cuando tú le obedeces, Dios cambia el destino de tu vida. Amén. Y yo soy una persona y un testigo de que uno necesita obedecerle a Dios. Amén, pastor. Así es. Amén, amén, amén. Estamos impactados. Aquí en cabina estamos con ríos de agua viva corriendo por todo nuestro ser. Es impactante, impacta mi espíritu el saber cómo este hombre se dedicó a orarle al Señor para que su madre viniera a los pies de Cristo. Luego que su madre viene, ya su madre está fundamentada, entonces se descarría y se aparta, gloria al Señor. Mire los planes de Dios, mire los propósitos de Dios. El Señor conoce el futuro, el Señor ve más allá. El Señor sabía que tú te ibas a apartar, pero dejó una atalaya que peleara por ti para que tú regresaras a sus pies, aleluya. Padre. Y mira cómo el Señor permite que sucedan cosas para que conozcamos su grandeza y su poder. Creo que hablamos detrás de cámara como de un accidente, de algo que te aconteció, que fue como el punto donde Dios dijo, o viene o viene. Wow, sí, claro. Yo recuerdo que una vez yo iba para un baile. Pues ya yo estaba como que yendo a la iglesia y ese día se me dio por ir a un baile con varios amigos. Y yo recuerdo que ese día yo sentía como algo, como que no vaya. Y yo decía, no, yo voy. Quizá voy y vengo y normal. Y lo más impresionante es que en ese momento yo le dije a la persona, no voy. Y sabe, cuando nos montamos en la moto se explotó la llanta. Wow. Entonces yo entendí que ya Dios me estaba hablando. Y de que Satanás estaba planificando algo en contra mía. Y ese día pues me afirmé aún más en Dios hasta el tiempo de hoy. Wow. Tanto así que fue tan firme que yo estuve en Dios, que Dios empezó a hablarme a mi vida fuertemente y empecé a tener experiencias con Dios sobrenaturales. Experiencias sobrenaturales, amada. Wow, wow, wow. Entonces, esto fue, vamos a decir, como un toquecito para que tú definitivamente, porque podemos entender que aunque tú querías afirmarte, pero hubo como un quiero y no quiero. Así es. Como un estoy aquí, pero quiero seguir en las andanzas. Entonces Dios tuvo que permitir lo que pasó con tu primo. Wow. Y tuvo que permitir esto del accidente para que tú tomaras una decisión definitiva de afirmarte, de plantarte a sus pies. ¿Cuántos años pasaron en todo esto después que te apartaste y estuviste en el mundo? ¿Cuánto tiempo específicamente pasó? Bueno, yo estuve apartado aproximadamente como 6 años. 6 años apartado de Dios, pero que para la gloria de Dios, Dios me rescató del hueco cenagoso. Wow. Dios me trajo hacia acá y me trajo con un propósito grande. Que quizás Satanás estaba queriendo dañar el propósito de Dios, pero cuando Dios dice voy a hacer algo con el ser humano, no hay Satanás que lo impida. Amén. Amén. Y Dios lo hace por encima del que sea. Así es. Amado, me hablabas de que ya luego que decidiste plantarte, afirmarte en el Señor, ya tomaste tu decisión, ya se quedaron como los bailes. Okay. Se quedaron como el ritmo. Sí, el ritmo. La champeta urbana. La champeta urbana se quedó atrás y comenzamos con la champeta de Jehová. Amén. Que es la que cambia, la que transforma, la que liberta, la que restaura. Gloria a Dios. Comenzaste a tener experiencias con el Señor. ¿Tú nos puedes contar algo que tú dijiste, bueno, y esto me marcó, esto me amarró, me envolvió? Dios mío. Esto fue lo que me enamoró de Dios. Hasta el día de hoy, de yo no querer volver a experimentar aquellas cosas que yo experimentaba. Dios mío, Padre. Pues una de las experiencias que más me afirmó aquí en las cosas de Dios fue una experiencia que tuve por estar viéndolo a todos ustedes, lo de República Dominicana. Wow. ¿Sabes? Estar en República Dominicana para mí es un sueño cumplido. Wow. Porque desde que empecé el evangelio firme,
yo tenía anhelo. Él decía, Señor, yo quiero llegar a República Dominicana. Aleluya. Y sabe, era porque yo los veía sacudirse ustedes. Alaba. Y era como que yo veía algo diferente. Porque no hay que negar que Dios depositó algo grande en esta nación. Sí, amén, así es. Entonces allá en Colombia, como que de pronto muy poco se ve ese sacudimiento, como que es como un poco más calmado. Pero eso a mí me llamaba totalmente la atención. Y yo decía, Señor, yo quiero tener eso. Yo quiero eso. Aleluya. Yo le decía, Padre, ¿cómo hago por tener eso? Dime tú cómo hago. Y mira, me sale un video donde están hablando que si tú vas al monte, tú no vienes igual. Aleluya. Ay, 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 ay. Y resulta que yo dije, que así es que. Y allá poco se va al monte. Allá más que todo es recámara, más que todo es el cuarto. Y sabe, yo ese día dije, yo me voy para el monte. Alaba ahora. Porque ya yo no quiero ser un cristiano normal. Ya yo no quiero ser un cristiano sobrenatural. Ahora yo quiero ser un cristiano que viva en lo sobrenatural. Aleluya. Y sabe, en ese momento yo dije, ya no quiero ser normal. Voy a ser un cristiano sobrenatural. Y le dije a 5 hijos espirituales míos, le dije, miren, ustedes no han notado de que hay una monotonía en nosotros. Y ellos decían, ¿cómo así? Yo le dije, sí, de la iglesia para la casa. Y de la casa para la iglesia. Vamos a buscar algo sobrenatural. Mira eso de República Dominicana. Vámonos a lo sobrenatural. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Yo le dije, vámonos para el monte. Wow. Y ese día decidimos Poderoso. irnos para el monte, pastora. Wow. Wow. Decidimos irnos para el monte. Y mientras íbamos de camino para el monte con el administrador de la finca, porque ese día le dijimos, vamos, acompáñanos, porque allá no puede entrar así porque te pueden golpear. Y él nos acompañó. Y sabes, empezó a llover muy fuerte. Y mientras caminábamos llovía más fuerte por todo el pueblo, obvio. Y en ese momento, cuando ya estábamos a punto de llegar a la loma, ya se le dice la loma, la montaña, estábamos a punto de llegar. Yo recuerdo que el tío mío, administrador de la finca, se posicionó y nos dice, no se suban en ese monte ni en esa loma porque va a venir un rayo y los va a matar, porque va a venir un trueno y lo va a matar. Y yo dije, bueno, que me mate si me quiere matar, pero como no me mate, cuando yo venga bajando, yo voy a venir con algo de Dios tremendo. Yo voy a venir con algo de Dios diferente. Ya no voy a ser el mismo joven que subió. Shama. Y sabe una cosa, Shakamaya. ese momento nosotros subimos a esa loma. Y simplemente dije, Espíritu Santo, ven. Sheila. Y en ese momento se creó una nube. Y el agua se paró por todo el pueblo y nada más llovía en esa nube. Y lo que llovía era como aceite. Era como aceite que estaba lloviendo en ese lugar. Y cuando eso empezó a caer sobre nosotros, unos caían vomitando, Dios mío, otros caían danzando, otros caían hablando en lengua. Y el Señor nos empezó a hacer libres en ese momento. El mismo Espíritu Santo nos libertó en ese momento. Pero lo más impresionante fue cuando nosotros bajamos de ese lugar y vivimos esa experiencia. Santo Dios. Cuando nosotros veníamos bajando después de vivir esa experiencia, ¿sabe una cosa? Que entramos al pueblo, teníamos un gozo inexplicable. Wow. Por eso es que Dios dice que el gozo es nuestra fortaleza. Amén. Y ese gozo lo teníamos, que uno todo era risa y risa y risa. Wow. Algo inexplicable. Y lo más impresionante es que mientras íbamos caminando con ese gozo, la gente de las calles, la gente que estaba dentro de su casa, caía ministrada por el poder de Dios. Porque lo que veníamos teniendo de parte de Dios de ese monte era algo totalmente diferente. Y sabe, no volvimos a ser los mismos jóvenes. Allá poco se veía la liberación. Wow. Y yo recuerdo que ese momento decidimos hacer una campaña. Wow. Y yo le dije, Señor,
si tú me llamas a este lugar, que esta campaña se llene de punta a punta. Y era una calle larga. Y yo recuerdo que ese día invitamos a un predicador llamado el pastor Josué Muñoz. Llegó allá y pues activamos la campaña, activamos todo, pastora. Y ya estaba todo listo. Y yo recuerdo que yo dije, bueno, Señor, de ti depende esto. Amén. De ti depende que yo me establezca en este lugar contigo. Y ese día eran las 7, ya los cultos se hacen a las 7 y punto. Ese día eran las 7 y nada, no había llegado nadie. Y yo dije, bueno, vamos a hacer una cadena de oración. En la casa entramos, hicimos la cadena de oración y nosotros pudimos ver cómo el Espíritu Santo se metió y nos llenó totalmente fuerte. Dios. Cuando nosotros salimos al campo de batalla, nosotros vimos a una anciana con un niño ahí. Y nosotros dijimos, aquí va a haber multiplicación. Aleluya. Vamos a darle a la campaña. Cuando nosotros empezamos la campaña, nosotros pudimos ver cómo las personas de los sectores venían como manada. Dios. Y eso se llenó de punta a punta. Wow. Y hubo liberación, el poder de Dios se metió, hubo sanidad. Y después de todo eso, Dios mío, Padre, la gente tuvo aún más hambre porque, como le decía, poco se veía la liberación allá. Y ven esto como que, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y entonces la misma gente estableció la iglesia. Wow. No, güey, que el hombre me llamó. No, la misma gente estableció Dios la iglesia. mío. El mismo Dios se metió en el asunto. Porque cuando Dios dice voy a hacer algo, Dios lo hace por encima del que sea. Wow. Y entonces vimos la mano de Dios moverse en ese lugar. Wow, wow. Poderoso, poderoso. Esto es algo sobrenatural. Estamos impactados. Mire, como de un movimiento, como de algo planificado en el espíritu, se levanta una iglesia. Este es el llamado de Dios a los jóvenes de hoy en día, de República Dominicana, Colombia, Argentina, Estados Unidos, España, Italia, en todo lugar donde se levante uno que quiera ser diferente, que quiera marcar la diferencia. Dios lo va a hacer. Dios trae el avivamiento a través de una persona. Amén. Yo sé que hay más cosas sobrenaturales, yo sé que hay más testimonio, yo sé que hay más experiencia, pero yo quiero que sea usted que me diga, quiero la segunda parte, quiero seguir escuchando, quiero seguir escuchando los testimonios y las experiencias de este hombre de Dios, de este joven que Dios ha traído con una unción poderosa a República Dominicana a manifestar a República Dominicana lo que le pidió al Señor en Colombia. Wow. Qué bueno. Pídeme la segunda parte y seguiremos testificando de las experiencias que este varón de Dios ha tenido desde aquel tiempo hasta ahora. Yo quiero que tú compartas este video, dale me gusta, suscríbete, sé parte de nosotros. Excelencia Cristiana Televisión. Se despide tu hermana Teresa y nuestro hermano Jesús Quiñones. ¿Cómo nos contactamos con Jesús Quiñones? Bueno, ustedes se pueden contactar pues a través de mi número telefónico 312-312-3827. Repítalo. 312-3827. Amén, gloria al Señor. Excelencia Cristiana Televisión, pídame la segunda parte y con gusto le llevaremos otra porción sobrenatural de nuestro hermano. Y de antemano ya te he contratado, vas a predicar en mi iglesia. Gloria a Dios, yo lo creo. Dios le bendiga, shalom.